Día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 2 correspondiente a célula procariota eucariota, algo de clasificación, reproducción y coloración de hongos, virus y bacterias. Bueno, entonces en primera instancia pues abordamos el tema de la introducción a la microbiología de alimentos, vimos pues alguna clasificación general de esos microorganismos que vamos a estudiar pues al detalle en este módulo. Entonces el día de hoy vamos a ver qué es la célula. Pues la célula como tal se define como esa unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Entonces, pues obviamente la clase pasada mirábamos el tema, por ejemplo, que las bacterias pueden sobrevivir con una sola célula y por eso pues tienden a multiplicarse rápidamente. Entonces, en el caso de los seres humanos, estamos conformados por millones de células, pues obviamente no podemos realizar ese tipo de funcionamiento como lo hacen los microorganismos. Vamos a mirar algo pues del descubrimiento de la célula, la teoría celular y la estructura de la célula. Esto pues como digamos como un soporte básico pues para estudiar esos microorganismos. Bueno, hasta aquí pues es claro que hay varios tipos de células. Entonces nosotros podemos encontrar en los seres vivos las siguientes. Tenemos la célula procariota. Entonces, como ven, esta célula procariota se compone principalmente de una pared celular, una membrana interna, algo de ribosomas, mesosomas, el ADN, que es la información genética, y el flagelo como tal. Y la eucariota, que ya vemos que es un poco más familiar. Entonces encontramos diferentes organelos como el aparato de Golgi, los ribosomas, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo, nucleolo, la membrana celular y algunas vacuolas. Entonces, este tipo de célula pues es como más familiar porque esa es la que pertenecemos nosotros, que es la célula de origen animal, ¿cierto? Bueno, ahora miremos los tipos de células eucariotas. Entonces acá tenemos la animal, al que hace instante les estaba hablando. Entonces miramos los mismos organelos, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, vacuolas, lisosomas, cromatina, retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, obviamente. Y tenemos por este ladito la de tipo vegetal, que es pues de las plantas, ¿cierto? Tenemos entonces por acá cloroplastos, vacuola central, pared celular, membrana plasmática, microtúbulos, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático y pues el conocido núcleo. Entonces, eso es lo que vamos de pronto a ver en clase, algunas diferencias y pues digamos alguna relación que tengan este tipo de células eucariotas, pues las vamos a estudiar. Bueno, en este apartado vamos a ver las funciones celulares. ¿De qué tratan las funciones celulares? Pues vamos a ver el tema de la nutrición celular. Cuando me hablan de nutrición, pues quiere decir todos esos de pronto requerimientos nutricionales que necesitan las células para poder llevar a cabo esa reproducción celular. Y también vamos a ver algo de relación celular, pues más al detalle. Bueno, otro tipo de clasificación que de pronto en clase ya lo mencionábamos la clase pasada es el tema de los organismos unicelulares y pluricelulares. Entonces acá podemos encontrar dos tipos de células de acuerdo a esta clasificación. Entonces los unicelulares me dice que son seres de organización más sencilla, formados solo por una célula y son microscópicos. Entonces acá nosotros sabemos que estos unicelulares pues corresponden a esos microorganismos de lo que hablábamos pues la clase pasada, ¿cierto? Porque sabemos que están formados por una sola célula, microorganismos, y los pluricelulares me hablan que son formados por un gran número de células. Cada forma celular realiza una función específica y las células no pueden separarse del organismo. ¿Listo? Entonces,
Ese sería el tema de esta clasificación. Bueno, las bacterias, pues sabemos que ellas tienden a, digamos, a ejercer funciones fundamentales en muchos procesos industriales, como lo vimos la clase anterior, que era pues algo muy introductorio, muy general, pero mirábamos que las bacterias cumplían funciones esenciales en varios procesos industriales, los cuales pues ayudan a de pronto a transformar cierta materia prima para convertirla en un producto o en un alimento para nosotros los seres humanos. Entonces me dice que son relativamente pequeñas, pero tienen un enorme impacto en nuestro mundo, ya que algunas son causantes de enfermedades graves. Por este tema, obviamente, también sabemos que diferentes tipos de bacterias pues ocasionan enfermedades, síntomas que pueden llegar a causar alteraciones en el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. Pero también me dice por acá que las bacterias son benéficas y nos pueden ofrecer muchos beneficios, tales como la descomposición. De descomposición hablamos, por ejemplo, de la materia orgánica. Entonces las bacterias cumplen esa función de, bueno, que ayudan a degradar la materia orgánica a diferentes tipos de biorremediación, síntesis de vitaminas y antibióticos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar esas características, algo de morfología y algunas especies dentro de las bacterias. También vamos a mirar esa clasificación de las bacterias, como es la estructura, diferencias entre bacterias gram positivas y gram negativas, que este tema pues se maneja mucho a nivel de laboratorio, vamos a verlo pues en teoría, la idea es que se pueda llevar a práctica este tema de las bacterias gram positivas, gram negativas, el metabolismo bacteriano. Entonces cuando me hablan de metabolismo es ese ciclo que cumplen o más bien que desarrollan las bacterias dentro de los procesos, de los diferentes procesos que hay en el metabolismo y la reproducción bacteriana. Entonces, recordemos que las bacterias o casi todos los tipos de microorganismos tienen como una fase, una directriz que tiende como a, que es el crecimiento, la adaptación, viene una fase de latencia y viene la muerte. Entonces casi siempre ese es digamos, la reproducción que tienen las bacterias y obviamente aquí lo analizamos en tiempo, en una escala de tiempo. Bueno. Entonces los virus sabemos que son ensambles moleculares incapaces de reproducirse por sí mismos, es decir, que siempre requieren de una célula huésped para que puedan intercambiar materia y energía con la misma. Vamos a mirar entonces la estructura de los virus, multiplicación vírica, agentes antivirales y la coloración. Obviamente esto digamos, para entrarnos en la microbiología de alimentos, entonces necesitamos saber ese tipo de características de los virus. Los hongos, entonces, recordemos que lo llamábamos como fungi, o bueno, ese era un grupo que lo denominaban así. Entonces se denomina como un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Entonces sabemos que el proceso de las levaduras ayudaban pues eh, a determinados procesos industriales. Acá vamos a mirar las características, la diversidad, reproducción, usos y la coloración. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, pues este es el contenido temático de la lección número 2. Entonces, pues la idea es de pronto, pues, desarrollar cada uno de los procesos de acuerdo al contenido temático y pues poder con ello abordar acerca de los diferentes grupos de bacterias, virus, hongos, principalmente estos microorganismos que, como ya lo dijimos, cumplen funciones benéficas, pero en ocasiones también cumplen o desarrollan diferentes enfermedades, pues que causan en el ser humano alteraciones en el orden fisiológico y pues la idea es nosotros estudiar el tema, bueno, entrando al tema de la microbiología de alimentos, de acuerdo pues a las diferentes funciones que cumplen estos microorganismos. Entonces, muchísimas gracias, espero verlos en una próxima. Hasta luego.